Voy a compartir con ustedes el mensaje de esta tarde. Esta es la quinta parte de una serie titulada Un Dios Bueno. Y si hay un Dios bueno, quiere decir que existe y hay un diablo malo. Existe el reino de las tinieblas que está buscando robarte la paz, que está buscando destruir tu familia, que quiere quitarte el privilegio de acostar a tus hijos cada noche. Esta semana hablaba con un amigo que está pasando por el proceso de la separación y me dice: Jonathan, lo que extraño es que no puedo acostar a mis hijos por la noche y contarle una historia. Y hay un enemigo que quiere destruir tu alma. Hay un enemigo que quiere destruir tu matrimonio, que está buscando cualquier excusa a través de un texto para abrir una puerta que va a terminar siendo algo que destruye tu futuro. Hay un Dios bueno, pero también hay un enemigo destructivo. Y durante esta serie, o siempre que hablamos del amor incondicional de Dios, las personas usualmente nos dan testimonios. A veces me detienen y me dicen: Jonathan, yo quiero que tú sepas cómo eso me habló y cómo eso cambió mi perspectiva. Y a veces me envían mensajes, a veces lo hacen a través de las redes sociales. Y a veces yo, algunos de ellos los puedo responder, no todos, pero curiosamente durante esta serie hemos recibido varios textos. Y yo quisiera leerles 2 de ellos y compartirles qué vi en mi corazón. El primero de ellos dice así: crecí en la iglesia de mi abuela y cada semana escuchaba cómo Dios estaba enojado conmigo. Vivía todos los días con miedo a Dios y no lo amaba a Dios en absoluto. Cuando escuché este mensaje, algo se despertó en mi corazón. Solo quería agradecerte por este mensaje. Ese es uno de los textos. Dios está haciendo en nosotros algo muy especial. Sin embargo, el segundo texto leía como sigue: convivo con mi novio y me crié en una iglesia que decía que esto era un pecado, pero hoy escuché que Dios me ama sin importar mi condición y que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces me di cuenta de que mi culpa era innecesaria. Jesús lo pagó todo, así que solo quería darte las gracias por un mensaje tan liberador. De este lado, de este segundo texto, cuando yo lo escuché, yo decía y le dije a la persona: me encantaría continuar hablando contigo. Porque la realidad de que el amor de Dios es incondicional hacia nosotros y que nosotros no podemos hacer nada para merecerlo, que Dios te ama hoy y que no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, no quita la realidad de que para tú recibir ese amor, sí hay algo, y para tú recibir ese perdón, sí hay algo que tú y yo tenemos que hacer, y es arrepentirnos. Miren lo que dice Hechos, capítulo 3, 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nos limpiará de toda maldad. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja hallará perdón. Por eso es que nosotros creemos que Dios es amor, pero su amor no es licencia para pecar. Que Dios nos ame sin condiciones no significa que a Él no le interesa cómo tú y yo vivamos. Hoy vamos a poner nuestra mirada sobre Hebreos capítulo 12, verso 29, donde encontramos lo siguiente:
Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No wonder que las personas sacan a veces los mensajes de que Dios te va a consumir, te va a cortar, te va a quemar, claro, de la Escritura, porque la Escritura sí nos dice que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y de dónde viene ese lenguaje? ¿Por qué el Espíritu Santo inspira al escritor de los Hebreos a decir que nuestro Dios es fuego consumidor? Bueno, lo trae desde Deuteronomio 4:24, donde desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento Dios se presenta como el Dios que purifica todo lo que es impuro. La historia más grande es la historia de un Dios que nos ama sin condiciones o nos ama incondicionalmente, pero que desea purificar nuestras vidas, que desea limpiar nuestras vidas de aquellas cosas que nos destruyen. Por eso Él es fuego consumidor. Tú sabes lo que nace en ti cuando recibes el amor incondicional de Dios. Lo primero que sucede cuando tú recibes el amor incondicional de Dios es que nace el deseo de hacer su voluntad. Tú empiezas a mirarte y empiezas a ver las cosas de una perspectiva distinta. Y nosotros hemos estado enseñando que Dios no es un Dios que quiere castigarte, el Dios que está severamente molesto contigo. Hemos estado hablando 5 semanas sobre eso, porque esa es una versión popular de Dios. Pero hay otra versión muy popular también sobre quién es Dios, y esa versión yo le llamo la versión de Dios osito cariñosito. Osito cariñosito. ¿Cuántos de ustedes nacieron en los 1980? Ok, ¿dónde están los ochentosos en este lugar? Muy bien. Care Bears. Ositos cariñositos. ¿Se acuerdan de la serie? Ellos transformaban, ellos tenían en sus barriguitas diferentes como poderes. Entonces estaba sueñosito. Entonces te disparaba sueñito. ¿Te acuerdas de eso? Yo crecí con los Care Bears y no me abochorna decir que me gustaba ver los Care Bears. Me gustaba. Y hoy hay una versión popular de Dios que lo presenta como un Dios que es tan amoroso que Él es indiferente ante la maldad. Que Él es tan bueno, que Él es como un espíritu bueno, benevolente, cósmico, que a todo el mundo bendice, pero que Él no juzga a nadie, que Él no condena nada, que Él no envía a nadie al infierno, porque Él es un osito cariñosito. Y esa versión de Dios se ha colado hasta en nuestras series, en las series que encuentras en Netflix, en los programas de televisión. Se escuchan personas hablando de Dios, pero están hablando de Dios versión osito cariñosito, porque ese Dios es tan y tan y tan y tan bueno que no tiene nada que decir contra lo malo o contra el pecado. Pero ¿será esa la versión de Dios que Jesús nos mostró? ¿Será ese el Dios que Jesús nos mostró? Recuerdan que esta serie hemos estado haciendo algo, hemos estado contrastando las historias que nosotros tenemos sobre Dios y nosotros mismos, y las hemos estado comparando con las narrativas o las historias de Jesús. Y la narrativa de Jesús es que Dios es ambos amoroso y santo. Esa es la realidad del Dios que Jesús nos presenta. Y les voy a decir por qué eso es importante, porque cuando miramos el mundo que nos rodea, nosotros vamos a encontrar la maldad existe claramente en nuestro mundo, es rampante, el reino de las tinieblas es real. Y cuando miramos dentro de nuestro corazón, nosotros también vemos y encontramos
oscuridad dentro de nuestros propios corazones. Pero el Dios osito cariñosito aparentemente no tiene nada que decir en cuanto a esas cosas. No se expresa. Tú puedes vivir como tú quieras, porque Él ama a todo el mundo y Él no se involucra en esas cosas. Sin embargo, Jesús dice no. Dios es ambos, amoroso, pero también es santo. Y Jesús va a presentar un concepto, y es la ira de Dios, como la acción correcta de un Dios amoroso ante el pecado. Jesús enseñó sobre la ira de Dios como la acción correcta de un Dios amoroso ante el pecado. Y la imagen que trajo a mi corazón fue la primera vez que nosotros como familia llegamos a la urbanización en la que nos iban a mostrar la que hoy es nuestra casa. Nosotros fuimos para ver si esta era la casa que nos interesaría comprar, y mi hijo Daniel estaba afuera en la calle y de momento un perro bravo de como 4 o 5 casas más arriba, josquicito, no era muy grande, pero era como un perro que tú sabes que es valiente porque los musculitos se le ven. Él tenía los dientes por fuera. Ese perro viene de momento corriendo hacia mi hijo con todas las ganas de literalmente morderlo, hacerle daño. Y yo fui corriendo con todas las ganas, con todo el deseo de meterle mano al perro. O sea, yo iba a defender a mi hijo con toda mi pasión, con toda mi entrega, porque el perro se lo iba a devorar. Y eso es mucho decir, porque aquellos que me conocen saben que yo soy bastante miedoso. Y que yo me crié con esa tensión, con un trauma real con los perros. Y yo pensaba, ¿qué me movió a correr en defensa de mi hijo? Y la respuesta es mi amor por él. O sea, el amor que yo tengo por mi hijo me movió a correr en contra de aquello que lo iba a destruir, que lo iba a devorar, que lo iba a romper. Y de esa forma es que Jesús va presentando la ira de Dios, y la Escritura presenta la ira de Dios como un Dios que quiere correr y quiere enfrentar y quiere detener en tu vida todo lo que amenaza con destruirte, con romperte, con morderte, con dañarte, por amor. En Juan 3:36 encontramos este pasaje. Palabras de Jesús: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Yo quisiera que nosotros miráramos un instante esa escritura y permaneciéramos en algunas palabras. Por ejemplo, la palabra cree en original es pisteo, que significa, más que creer intelectualmente, significa depender y confiar activamente en Jesús. No solo eso, la palabra que ahí leemos como rechaza es apeiteo, que significa negarse a creer. Cuando alguien se niega a creer, a poner su confianza de esa forma activamente en Jesús, entonces dice que la ira de Dios, y la palabra en original es orge, que significa la justa indignación de Dios ante el pecado, permanece. Esa palabra permanece es meno, que significa que no es algo futuro, sino una realidad presente. Está diciendo aquella persona que rechaza, que se niega a creer, a poner su confianza en su realidad de vida, va a vivir condenado, va a vivir sin la vida que Dios tiene para él. Y yo decía, Jesús, yo quiero conocerte completamente. No solo quiero una parte de tu historia, yo quiero que
durante este año, que es un año bueno y hermoso, poder verte completamente. Y miren lo que dice Romanos 11:22. Considera la bondad y la severidad de Dios. Eso es un contexto específico. Pablo le está escribiendo al pueblo judío y le está diciendo que Dios ha sido bueno, pero a la misma vez Él es justo. Y nos invita a considerar ambas cosas, la bondad y la severidad. Y nos invita a integrar ese amor y esa santidad, y que nosotros podamos entender cómo se ve eso en este Dios que hemos estado conociendo. Pero la mayoría de las personas no quieren integrar el amor de Dios con la santidad de Dios, sino que escogen una de las dos vertientes: o el Dios severo que castiga, que está loco por cortarte, o el Dios versión osito cariñosito que no condena a nadie. Pero lo que Jesús muestra no son ambas cosas. Y tú no puedes escoger. Si quieres conocer a Dios, entre uno y el otro, tú tienes que entender e integrar las dos. Un intento de no integrarlo y solamente quedarse con la versión de Dios que quería, lo hizo un presidente de los Estados Unidos llamado Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era un hombre de ciencia que le gustaba las enseñanzas morales de Jesús, pero que no creía nada de los milagros, nada de los relatos extraordinarios o sobrenaturales. ¿Y saben lo que él hizo? Él cogió una navaja y cogió una Biblia y él empezó a cortar todas las partes de los evangelios en los que se hablaba de resurrección, en los que se hablaba de milagros, en los que se hablaba de cualquier tipo de sanidad. Literalmente esto es una foto de lo que se conoce como la Biblia de Jefferson. Está todavía en el Congreso, porque él sacó todas las partes milagrosas y se quedó solamente con las enseñanzas éticas y morales de Jesús, porque era lo que él quería. Y yo me pregunto si eso es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando escuchamos de la ira de Dios. No queremos saber nada de lo que eso significa y cortamos y dejamos nuestra Biblia para que sea solamente la versión de Dios que yo quiero. Yo me pregunto si esa es nuestra Biblia, si esa es la versión que nosotros tenemos de Dios, porque somos expertos cortando y pegando en lugar de integrar las dos realidades y entender que la ira de Dios no es contraria a su amor. La ira de Dios no es contraria a su amor. Tenemos que aprender a ver la ira de Dios en relación a su amor. Porque cuando pensamos en el amor, esto es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el amor de una forma como nuestras canciones de amor lo presentan. Nuestras canciones dicen: tú sabes, yo escalaría cualquier montaña por ti. Cuando tú estás enamorado, tú dices: yo escalo cualquier montaña, yo aguanto lo que sea, yo cruzo cualquier mar. Pero la realidad es, cuando nosotros llevamos eso de las canciones a lo real, tú cruzas un río y ya estás medio desanimado. Tú sabes. El amor, el que nosotros estamos acostumbrados, este es mi punto. El amor al que nosotros estamos acostumbrados es más una emoción que una decisión. Nosotros estamos acostumbrados a algo eufórico. Pensamos en el amor como el puppy love que experimentan dos adolescentes. Y cuando pensamos en Dios, nosotros cogemos esos pensamientos, estamos hablando del amor de Dios, y los transferimos hacia Él. Y de momento no estamos claros cuando hablamos de Dios y de lo que es el amor de Dios, cómo se ve. Y nos confunde nuestra experiencia con el amor, nuestras canciones. Sin embargo, en la Escritura, el amor de Dios es más como el amor de un padre amoroso hacia un hijo que el amor de dos adolescentes. Y cuando pensamos en la ira nos pasa lo mismo. Porque nosotros nunca usamos la palabra ira, a menos que sea casos bien extremos. Nosotros hemos visto personas que se enojan
Y hemos visto personas que han estado enojados y hemos usado, no, él está enojado. Pero cuando usamos la palabra ira, la usamos en este contexto. Él tuvo en un acto de ira, fue y le quitó la vida. Porque la ira para nosotros es una palabra tan fuerte y usualmente es una imagen de alguien que perdió el control. La ira siempre es alguien que es descontrolado, perdió el control, asesinó, mató, hizo algo. Cuando piensas en ira, eso es lo que piensas. Y cuando pensamos en la ira de Dios, de momento pensamos que es igual, que es una reacción descontrolada, que es algo fuera de su control. Y no nos damos cuenta de que la ira de Dios es un acto de amor. Necesitamos una definición bíblica de lo que es la ira de Dios. Porque la ira de Dios es una respuesta consciente, objetiva y racional. Incluso la ira de Dios, la ira desde la perspectiva bíblica no es algo que Dios es, sino algo que Dios hace. Y esto es importante porque yo no quisiera que ninguno de ustedes salga de aquí diciendo Dios es iracundo. Eso sería un error porque la ira no es un atributo de su carácter. Dios es amor. Eso es un atributo de su carácter y de su esencia. Dios es misericordioso. Esos son atributos de su carácter. Pero Dios no es iracundo. Eso no es un atributo de su carácter, no es algo que Él es algo que Él hace específicamente en momentos y en contra de aquello que destruye nuestras vidas y que se llama pecado. La ira es la respuesta de un Dios santo hacia el pecado. La ira de Dios es como yo corriendo en contra del perro. Por amor, para detener lo que está amenazando con destruir completamente tu vida. Había un predicador escocés llamado George MacDonald y él tiene un mensaje que ha sido muy famoso. Esa predicación parece que fue tan buena que 100 años después todavía yo estoy hablando de ella. Yo no tengo idea si alguno de los mensajes que yo he predicado 100 años, ¿verdad? Alguien va a estar hablando de, ¿quién sabe? Quizás no es este. Pero este predicador se paró frente a mucha gente y el título de su mensaje era El amor ama la pureza. El amor ama la pureza. Y él utilizó el verso con el que comenzamos, Hebreos, que dice que nuestro Dios es fuego consumidor, para integrar en este mensaje la idea de que Dios era un Dios de amor y que era un Dios santo, pero que un Dios que verdaderamente es amoroso tiene que tener una respuesta en contra del pecado y de la maldad. Piénsalo bien. El amor ama la pureza. Quiere decir que se deleita en lo bueno, en lo santo y en lo puro. Cuando nosotros hablamos de amor, del bueno, es un amor que ha sido purificado, en el que no hay engaño, en el que no hay infidelidad, porque se deleita en lo santo y en lo puro. Este predicador siempre hablaba de que es imposible separar el amor de la pureza. Y también decía que el amor desea lo mejor para la persona que es amada. Y es cierto. Por eso es que el amor ama la pureza, porque desea lo mejor para la persona que está amando. Y en Mateo 5:8, Jesús dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos
verán a Dios. El salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón recto, renueva dentro de mí. Señor, yo quiero un corazón limpio. Este es el latir de alguien que ha conocido el amor incondicional de Dios. Lo próximo que dice es: yo quiero que ahora ese amor limpie mi corazón. En 1 de Juan 3:3 encontramos que todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí Juan le está escribiendo a estos creyentes, y esta carta tiene como objetivo enseñarle al creyente la integración de la obediencia a Dios, la pureza a Dios y la forma en la que nosotros vivimos y experimentamos ese amor incondicional. Y en esta carta él dice: todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y yo dije: ¿qué es esto de purificarse a sí mismo? Y busqué el original, y la palabra en original es agnizo, que significa se aparta, se aleja del pecado. ¿Tú sabes cómo tú te purificas a ti mismo? Alejándote del pecado. Señor, yo quiero que tú me purifiques. Aléjate del pecado. En esa gracia y en ese amor, decide esforzarte para mantenerte lejos del pecado. Jonathan, pero tú no me dijiste que nosotros no enseñamos un evangelio de esfuerzo. Correcto. Enseñamos un evangelio de gracia. No puedes hacer nada para merecerlo. Es un regalo. Dile al que está a tu lado: es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Pero la gracia no se opone al esfuerzo. El esfuerzo es: yo quiero corresponder ese amor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero alejarme del pecado. Yo quiero que todo lo que está en mí, que es impuro, sea purificado por Dios. Así que si tú quieres un año bueno y hermoso, ¿cuántos todavía anhelan un año bueno y hermoso? Levanta la mano ahí donde estás. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren ese año bueno y hermoso? ¿Tú lo quieres? ¿Tú lo quieres? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Ese año bueno y hermoso es imposible sin santidad personal. Porque sin santidad personal, sin alejarte del pecado, no vas a ser libre de lo que te rompe, de lo que te aleja, de lo que te destruye. Entonces pienso en los textos que no puse ahí, en las conversaciones que hemos tenido tan hermosas, hasta en punto de partida. Comenzó a punto de partida. En cada uno de nuestros campus hay más de 100 personas que están escuchando sobre el cuarto de la gracia, sobre el arrepentimiento. Y allí en punto de partida comenzaron las confesiones. Si nunca has estado en punto de partida, te estás perdiendo de un montón. Pero el próximo ciclo viene. Prepárate, porque te estamos esperando. Porque allí comenzamos a decir cuáles eran los pecados. Y comenzamos a preguntarnos si en medio del pecado Dios nos ama. Porque se nos hace una noticia tan difícil de creer, que en medio del pecado, que a veces estamos viviendo en pecado, en punto de partida las personas no tenemos todo cuadrado. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que tú no tienes que arreglarte para empezar en punto de partida. Tú empiezas punto de partida y dices: Señor, arréglame.
Señor, endereza mis pasos. Señor, endereza mi camino. Señor, purifica mi corazón. Quiere decir que ahí las personas llegan con un montón de situaciones y comienzan a confesar: ok, yo aquí estoy viviendo en pecado. Nosotros lo que hacemos no es cortar en punto de partida las partes que hablan del pecado, las partes que no nos gustan, y a sacarlas de punto de partida para tener un evangelio que creamos aquí en Mar Azul para nosotros. No, nosotros empezamos a poner las partes que hemos cortado y las ponemos ahí porque nos damos cuenta que eso es el amor de Dios para nosotros, que quiere librarnos del pecado destructivo, que quiere quitar de nuestros ojos las vendas de que esas cosas son las cosas que nos destruyen y que rompen nuestro corazón. Así que ahí confesamos y dijimos: sí, Dios nos ama y no nos mira con desagrado. Pero tan pronto tú te ves amado y te das cuenta de que hay algo que no agrada a Dios, ahora entonces tú tienes que tomar una decisión. ¿Me voy a purificar o voy a estar años con mis labios cantando a Dios, con mi asistencia yendo a Mar Azul todo el tiempo? Tú sabes que hay gente con asistencia perfecta y el corazón bien poco purificado. Y eso es lo más triste, porque eso es un perro que te está destruyendo, y el Señor quiere librar tu vida de la boca del león. La palabra dice, Jesús dijo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si existe un Dios bueno, es porque hay un diablo malo. Y este año es bueno porque tú decides purificarte en respuesta a su amor, alejarte del pecado, esforzarte. Ahí yo no les puedo decir jamás que no requiere esfuerzo. Yo digo que nací en la iglesia, no nací en los bancos de la iglesia, pero me crié desde pequeño en la iglesia. Sí, porque hay quien dice eso y puede ser que nació ahí en la iglesia, literalmente en la iglesia. Ya tengo 44 y me doy cuenta que el mantenerse puro requiere esfuerzo, y que mientras más conoces a Jesús y más conoces su amor, más intencional tú eres con qué cosas vas a hacer y qué cosas vas a dejar de hacer. Porque escuchen, la salvación no es deja de hacer estas cosas para ganar el amor de Dios, pero sí es el amor de Dios que recibes como un regalo, te lleva a dejar de hacer esas cosas. Deja de hacer esas cosas. Deja de hacer esas cosas. Deja de hacer esas cosas. Tienes que dejar de hacer. No para ganar, sino para experimentar, para vivir. Termino el mensaje en Romanos 5:9, que dice: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Este es Pablo hablando acerca de Cristo y diciendo: por su sacrificio, el que Cristian nos habló aquí, que cantamos ahorita, que Él es digno, que Él es santo, que su sacrificio y su sangre derramada, cuando nosotros ponemos nuestra confianza activamente y dependiente en Jesús, somos salvos de la ira, somos salvos de esas consecuencias, somos salvos. Ya nuestra vida ha sido reconciliada con Dios, pero no como un permiso para fallar. Alguien me dijo: Jonathan, pero ya yo fui reconciliado con Dios y mi pecado no le importa tanto porque Él ya lo perdonó. Yo digo: no, Él le importa, porque el pecado, tu pecado, le lastima.
le lastima porque te rompe a ti. Y Él está en contra de todo lo que te rompe a ti. Dice Salmo que cuando Él te creó, Él tuvo propósito, Él te diseñó, Él te vio en el vientre de tu madre. Él tenía una idea para ti. Y era una idea que es llena de vida, es llena de propósito. No es para que tú pierdas la oportunidad de acostar a tus hijos en la cama. Que no puedas entrar a tu casa, que seas dominado por una adicción, que tu ambición de ganar significado te lleve a perder las cosas más importantes. No, Él te creó. Y todo lo que te destruye, a Él lo lastima. Dios es amoroso, pero Dios es santo. Y Dios anhela que seamos puros. Mi pregunta para ti hoy es: ¿estás dispuesto a que su amor te purifique? ¿Estás dispuesto este año a que su amor te santifique? Me encanta hablar de santidad, porque santidad es que te separe de las cosas que te alejan, para que te quedes cerquita. ¿Tú estás dispuesto a que Él te santifique? Queridos y amados hermanos, aún en nuestros campuses, en todos nuestros campuses hoy han habido personas que han tenido que hacerse esta pregunta ahí. ¿Es la diferencia entre un año bueno y hermoso o solamente la declaración de un año bueno y hermoso? Es hora de la santidad personal. Es hora de consagrarte al Señor y decirle: ok, Señor, enséñame. Entonces alguien que dice, como aquel texto, yo he estado conviviendo, o yo he estado, que ahora sabe que ese no es el deseo de Dios, no vive en la culpa cuando sale por ahí, porque dice: pues aquí llegué a mi casa, estoy en este pecado. Dice: ok, Señor, ahora yo sé que esto no es lo que tú deseas para mí. Yo tengo que tomar decisiones y tengo que empezar a dar paso en esa dirección. Te pido que me guíes, te pido que tu Espíritu Santo me enseñe. Tengo que hablar con mi pareja y tengo que decirle lo que está pasando en mi corazón. Quiero honrarte, Dios, a ti por encima de lo que, por encima de cualquiera. Necesito honrarte. Entonces tú no cargas la culpa, tú cargas la gracia, pero tu deseo es: me voy a purificar para empezar a recibir en esa relación todo lo que Dios quiere darte. Si tú supieras las historias, aquí hay historias hoy. Hay historias de personas que cuando escucharon la voluntad de Dios para su matrimonio y caminaron en esa dirección, me dicen, todo el tiempo me dicen: Jonathan, es que es un antes y un después, y llevábamos tanto tiempo, pero es que ahora es diferente, y para nosotros es diferente, y la forma de hablarnos es diferente. Y yo le digo: pues transformación, gracia, purificación. Romanos 12 dice, Romanos 12:2, no se conformen al mundo actual, sino sean transformados y renovados mediante la renovación de su mente. Tienen que escuchar mi verdad, mi enseñanza, alinearte con eso. Eso va a empezar a hacer un efecto en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo, en todo lo demás. Pero te toca alejarte del pecado. Te toca anhelar y estar dispuesto a ser purificado. Así que hoy el mensaje es para todos nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos de pie ahí donde estamos? Y yo quiero orar contigo. Y yo quiero orar contigo ahí donde te encuentras. Este es uno de esos mensajes que nos va a retar a todos. Pero también si hay alguien en este lugar que dice: yo sé que estoy viviendo en pecado y no quiero vivir más lejos de Dios. Decía Romanos cuando leímos que por medio de su sangre nosotros somos salvos de la ira. Y hoy alguien en este lugar pudiera ser salvo de la ira, de las consecuencias del pecado y de la separación eterna que carga hoy con Dios, porque ha decidido rechazar, no creer
hasta este momento y Dios te trajo a este lugar, porque hoy es tu día de creer, hoy es tu día de poner tu confianza, hoy es tu día de ser justificado. Y si hay alguien aquí hoy que necesita eso, esa oración, hoy queremos orar contigo y queremos orar contigo aquí al frente. Pero si no hay nadie que necesita esa oración, estoy seguro que todos los demás necesitamos la de: Señor, purifícame, purifícame, me quiero purificar, Señor, quiero purificarme, quiero alejarme del pecado. Tráeme la convicción. Espíritu Santo, en nuestras vidas, ahí donde estás, ora conmigo. Señor, Espíritu Santo, haz lo que nosotros no podemos hacer, lo que ninguno de nosotros puede hacer. Trae la convicción de que eres tú el que está hablando a su vida. Y pregúntale al Señor qué Él quiere que tú hagas. Y escucha lo que Él está diciendo a tu corazón. Escucha lo que Él está diciendo a tu corazón. Pídele perdón ahí. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es acercarnos a Dios, es tornarnos hacia Dios, es decir, aquí estoy, Señor. Y dice el salmista que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor no rechaza un corazón arrepentido. Si ese eres tú hoy, Él te ve, Él te escucha. Y mientras cantamos con el equipo, si hay alguien que necesita esa oración extraordinaria de justicia, de abandonar su vieja vida y recibir la gracia y el perdón, vamos a orar por ti. Pero como iglesia, si este mensaje es para ti, habla con el Señor y decide dejarse que tu corazón sea purificado por Él. En el nombre de Jesús.